Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Mm, Ya hace un tiempo que no estoy por acá explicando los análisis que realizamos en el mercado, pero en esta oportunidad quiero tomarme el tiempo para profundizar un poco, que es más de lo que yo suelo analizar, que es más de lo que yo suelo ver cuando estoy frente a un gráfico. Y muchos de mis análisis actualmente están enfocados solamente en los pares mayores y en los índices. También incluyo el oro y plata. Pero los índices, de cierta manera, me indican realmente qué es lo que está pasando en el mercado. Una de las teorías y de las hipótesis que yo suelo plantear es que el mercado realmente es más sentimental eh, que cualquier cosa. El mercado lo mueve un sentimiento en masa y el mercado siempre lo va a acompañar un sentimiento en masa, bien sea el temor o la euforia. Cuando yo realizo un análisis, no solamente hago un análisis técnico, no solamente hago un análisis fundamental. También realizo un análisis, aunque parezca un poco descabellado, un análisis astrológico del mercado. El análisis astrológico, al igual que el técnico y el fundamental, simplemente me dan otra perspectiva, otro punto de vista. El análisis astrológico es un análisis muy sentimental del mercado. Está enfocado más a la masa que al individuo. Entonces, eh, ¿qué vengo siguiendo yo a lo largo de estos años? Desde el 2022 he estado realizando un análisis relacionado con el análisis sentimental y pues me he basado mucho en lo que es lo que son los índices, el US 30, el Nasdaq, el Standard Poor's 500. Después del acontecimiento, pues por desgracia del 2022 entre algunos países, el mercado o el sentimiento del mercado fue completamente bajista hasta el octubre del 2022. ¿Qué pasa en octubre de 2022? ¿O qué pasó entre febrero y octubre? En este ciclo que ven acá, en este paréntesis que ven acá, pues según el análisis astrológico, muchos planetas estuvieron retrogradando, muchos planetas estuvieron en cuadratura, muchos planetas estuvieron en oposición. Hubo mucho conflicto a nivel astrológico. Esto también me da a entender a mí que hubo mucho conflicto a nivel emocional o a nivel individual. ¿Verdad? No es lo mismo cuando una persona se siente mal a cuando una masa, incluso por individual, se siente mal. Cuando un país se está en aprietos económicamente, no se siente bien, la situación que le pasa a un individuo en su casa puede ser muy similar a que le pasa a otro, quizás con niveles económicos diferentes, quizás eh, con sentimientos diferentes, pero el dolor, la angustia, la preocupación es la misma. Entonces ese mismo sentimiento mueve también el mercado. ¿Qué pasó en octubre? Los planetas empezaron a tomar un mejor rumbo. ¿Qué me dio a descubrir esto a mí? ¿O cómo puedo usar yo este análisis astrológico con los índices? Hay algo en particular que pasó con el Nasdaq la semana pasada, el 24 de julio. Vamos a ver acá algo. El 24 de julio. No, acá no está. Bueno, vamos a buscarlo entonces acá.
déjame aparecer aquí. ...24 de julio. El 24 de julio, Mercurio estaba entrando en sombra. Esta fase de este planeta, esta fase de todos los planetas, es una fase que ocurre antes y después de una retrogradación. Entonces, la retrogradación de Mercurio se viene a dar realmente el 5 de agosto. Acá está Mercurio retrógrado. ¿Qué pasa cuando Mercurio está retrógrado? Normalmente las sombras de los planetas duran 2 semanas, 60 días, 90 días. Hay un lapso para cada planeta. Cuando Mercurio entra en sombra normalmente son 2 semanas antes y continúa en sombra 2 o una semana después. Estos datos van a variar dependiendo del tipo de astrología que estén considerando, o con el profesor con el que se estén instruyendo, o el libro que estén consultando. No es preciso porque pues la astrología es una pseudociencia. Entonces 2 semanas antes, estamos hablando que es 24 de julio, del 24 al 30 una semana, del 30 al 6 2 semanas. Mercurio retrograda, inicia en sombra y luego retrograda. Normalmente cuando esto ocurre, el Nasdaq suele tener picos, suele tener caídas. No siempre, porque como toda estrategia no es perfecta, pero el 70% de las veces Mercurio suele tener una caída. En abril también Mercurio tuvo una caída. En abril el Nasdaq tuvo una caída, entonces en abril también Mercurio estuvo retrógrado. Ahorita estamos empezando la fecha de retrogradación. Algunas retrogradaciones o el efecto de algunas retrogradaciones pueden ser más intensas que otras. Esta es de unos 2000 y algo pips. Esto va por ya 2000 pips, casi 2000 pips. Entonces, también qué pasa con estos eventos. La semana pasada hubo un evento de colapso total con respecto a las líneas y software y internet. Eso es parte del efecto de Mercurio retrogrado. Pero ¿qué estamos considerando acá? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo analizar esto? No es un análisis muy sencillo, esto digamos que ya es la parte digerida. Pero ¿qué estoy viendo yo con los índices? O con estas retrogradaciones, o con estos movimientos astrológicos para analizar el mercado. En agosto yo estoy esperando un movimiento alcista. No sé en qué parte va a iniciar, eso es muy difícil de determinar. Sin embargo, acá hay como especie de imbalances, ahí es donde incluye el análisis técnico, imbalances de noticias. Yo esperaba esta caída acá, tuve un stop loss porque estaba esperando precisamente una caída 2 semanas antes del mercado, antes de que Mercurio empezara a retrogradar. Pero el 5 de agosto yo sigo esperando un pico. ¿Qué puede pasar? Que esta teoría no se cumpla, o que en este caso esta hipótesis no se cumpla para en este ciclo. ¿Qué va a pasar con el oro? Yo sigo el oro viendo en estos puntos también. Aquí tengo la fecha del 5 de agosto. ¿Por qué? Porque es muy probable que venga a tocar esos puntos y empiece a subir. Esto no es aplicable mucho a las divisas. Sin embargo, pues el movimiento de los índices me ayuda mucho a saber hacia dónde se dirigen pues algunos pares mayores, porque tienen un movimiento muy similar.
Estamos atentos al 5 de agosto, hoy no va a ser un análisis a profundidad, pero estamos atentos al 5 de agosto para ver el movimiento del mercado y ver qué ocurre. Desde el 2010, no, desde el 2007, desde el 2005 he estado realizando o proyectándome eh, utilizando esta hipótesis y ha tenido hasta el momento un 80% de asertividad. Los stop loss suelen ser muy grandes, sí, pero también los profits suelen ser excesivamente jugosos. Entonces nos mantenemos en línea, les mantengo informado y próximamente estaré realizando pues, otros análisis. Muchas gracias. Ya saben, 5 de agosto.